La advertencia de los muertos. Dicen que las tumbas no solo guardan huesos, sino también secretos que jamás debieron salir a la luz. Y entre todas las tumbas del mundo, ninguna ha cargado con un misterio tan oscuro como la de Tutankamón, el faraón niño. Imagina la escena: Egipto, 1922. El desierto arde bajo un sol implacable y las arenas parecen susurrar en lenguas olvidadas. Los locales advierten: no profanen lo que duerme en el Valle de los Reyes, pues la muerte no perdona a los insolentes. Pero los exploradores, fascinados por la promesa del oro y la gloria, no escuchan. En los muros de las tumbas antiguas se leían frases como cuchillos grabados en piedra. La muerte llegará con alas veloces a aquel que se atreva a perturbar el sueño del faraón. Era una advertencia clara, casi desesperada, como si los antiguos hubieran querido dejar un candado invisible en el tiempo. Y aún así, Howard Carter, obsesionado por encontrar la tumba intacta, siguió adelante. Cada golpe de pico en la arena fue como una campanada de desafío al más allá. Los obreros egipcios, supersticiosos, murmuraban plegarias a escondidas, convencidos de que algo invisible los observaba desde las sombras. Cuando al fin se abrió un hueco en la roca y una corriente de aire milenario escapó de la tumba, muchos dieron un paso atrás. El aire olía a polvo, pero también a algo más, un hedor extraño, húmedo, como de carne marchita que nunca había dejado de pudrirse. Algunos decían que esa brisa no era viento, sino el último aliento del faraón maldito. Y allí, frente a la puerta sellada durante más de 3000 años, Carter pronunció una frase que quedaría grabada en la historia: veo cosas maravillosas. Pero lo que no sabía era que esas cosas maravillosas también traerían consigo un precio imposible de imaginar. Desde ese instante, la línea entre arqueología y maldición comenzó a desdibujarse. Era como si Tutankamón hubiera despertado, y su primera mirada no fue de gloria, sino de rencor. Las pirámides se alzan como montañas de piedra eterna, y bajo ellas descansan los faraones, reyes que en vida gobernaron como dioses y en la muerte exigieron respeto absoluto. En sus tumbas no solo dejaron oro y tesoros, también dejaron advertencias. Quien entre en este lugar sagrado sufrirá la ira del más allá. Durante siglos, estas frases se consideraron solo palabras grabadas en jeroglíficos, hasta que alguien se atrevió a romper el silencio de la tumba más famosa de todas, la de Tutankamón. Howard Carter era un arqueólogo británico, delgado, de mirada fija, con ojeras de quien no duerme por años. Lo llamaban obsesivo, y lo era. Su vida se reducía a una sola meta: encontrar una tumba intacta. Una tumba que no hubiera sido saqueada por ladrones, ni vaciada por el paso del tiempo. En 1914 comenzó a trabajar en el Valle de los Reyes, un lugar donde las montañas de roca parecen custodiar secretos imposibles. A su lado estaba Lord Carnarvon, un hombre rico que financiaba la expedición. Juntos cavaron durante años, excavación tras excavación, y nada, solo polvo, piedras y túneles vacíos. Los demás arqueólogos se burlaban de él, decían que Carter había desperdiciado la fortuna de Carnarvon, pero Carter insistía: sé que hay algo aquí, solo necesito un poco más de tiempo. Ese poco más tardó casi una década, hasta que en 1922 una pala golpeó contra un escalón oculto bajo la arena. Era el inicio de un pasillo sellado y del misterio más perturbador del siglo XX. El hallazgo imposible. En 1922, cuando Howard Carter abrió la tumba de Tutankamón, lo que encontró no solo fue un tesoro dorado, sino también algo que la ciencia de la época no supo cómo explicar. No hablo del sarcófago bañado en oro, ni de las joyas deslumbrantes que aún brillan bajo la penumbra de los museos, sino de pequeños detalles escondidos en las paredes, en los objetos y hasta en los cuerpos momificados. Los primeros en entrar relataron un olor extraño, una mezcla entre polvo antiguo y algo parecido a carne quemada. No era el aroma común de una tumba sellada, parecía más bien un aire contaminado, como si hubiera permanecido atrapado allí un veneno invisible durante más de 3000 años. Algunos arqueólogos empezaron a toser sangre en los días siguientes y muchos creyeron que se trataba de una trampa biológica, un mecanismo preparado por los sacerdotes del faraón para que nadie saliera con vida después de profanar el descanso eterno. Pero lo más perturbador vino con los objetos. Entre los cofres y estatuillas se encontraron cuchillas, puntas de flecha y hasta pequeños fragmentos de dagas, hechos de un material que no correspondía al antiguo Egipto. Cuando los estudios modernos analizaron esas piezas, descubrieron que estaban forjadas con metal de origen extraterrestre, hierro meteórico. En otras palabras, Tutankamón fue enterrado con armas hechas de piedras caídas del cielo,
Imagínate la escena, una daga brillante que no pertenece a este mundo, colocada sobre el pecho de un joven faraón muerto a los 19 años. La pregunta es, ¿por qué un rey tan joven fue enterrado con armas celestiales? ¿Temían que regresara a luchar en la otra vida? ¿O acaso pensaban que venía de un linaje no del todo humano? Y hay más. Alrededor de la cámara funeraria se hallaron murales con figuras deformes, algunas de ellas con cráneos alargados y ojos oscuros, casi insectoides. Para los egiptólogos comunes solo eran representaciones simbólicas, pero para otros investigadores aquellas figuras parecían avisos ocultos, como si los antiguos estuvieran diciendo, no toquen lo que no entienden. Uno de los hallazgos más inquietantes fue en el propio cuerpo del faraón. Cuando los científicos hicieron un escaneo de la momia, descubrieron que en varias partes del cuerpo los huesos estaban quemados desde dentro, como si hubiera sido expuesto a un calor extremo en el momento de su muerte. Algunos dijeron que fue un accidente en el proceso de momificación, pero otros sostienen que Tutankamón murió de una forma imposible de explicar, consumido por una explosión de energía desconocida, algo que incluso hoy sigue siendo un misterio. El hallazgo imposible no es solo el tesoro, sino la sensación de que en esa tumba hay pistas que no deberían estar ahí. Armas de origen extraterrestre, restos humanos con signos de combustión interna y murales que parecen advertencias de otro mundo. Carter y su equipo abrieron una puerta, pero quizás no era una puerta al pasado, sino una hacia algo mucho más oscuro. El inicio de la maldición. El aire en El Cairo estaba denso. Era 1923, un año después del descubrimiento. Howard Carter celebraba su éxito. El mundo hablaba de él, pero en la habitación de un hotel, Lord Carnarvon se debatía entre la vida y la muerte. Todo comenzó con algo tan pequeño que parecía ridículo, la picadura de un mosquito. Un simple insecto, insignificante. Una marca en la piel. Nadie imaginaba que ese sería el inicio de la desgracia. Carnarvon se afeitó. La cuchilla rozó justo la picadura. Se abrió la herida. La piel comenzó a hincharse, a enrojecerse, a supurar. El dolor se volvió insoportable. La fiebre lo devoraba desde dentro. Los médicos no sabían qué hacer. Sus delirios crecían cada noche. Gritaba que veía sombras en la habitación. Decía que alguien lo observaba, que la tumba lo perseguía. El 5 de abril, su cuerpo ya no resistió más. Murió entre sudores fríos y ojos desorbitados, pero lo más aterrador no fue su muerte, fue lo que ocurrió en el mismo instante en que su corazón dejó de latir. La ciudad del Cairo, con miles de habitantes, quedó en penumbras. Todas las luces se apagaron al mismo tiempo. Un apagón total, oscuridad absoluta, como si la muerte de Carnarvon hubiese arrastrado la energía de toda la ciudad. Y a miles de kilómetros en Inglaterra, su perro favorito comenzó a aullar. Aullidos desesperados, desgarradores, como si sintiera a su amo morir al otro lado del mundo. Nadie pudo calmarlo. De repente cayó muerto, exactamente a la misma hora en que su dueño partía de este mundo. Un insecto, una herida, una muerte absurda, un apagón, un perro muerto a miles de kilómetros. ¿Coincidencias? ¿O el primer aviso de que el descanso de Tutankamón había sido violado? La cadena de muertes extrañas. La muerte de Lord Carnarvon fue solo el comienzo. La tumba de Tutankamón parecía tener hambre, y poco a poco comenzó a cobrar más víctimas. Lo perturbador era que nadie sabía quién sería el siguiente. Uno de los primeros en caer fue George J. Gould, un millonario norteamericano que viajó a Egipto poco después del descubrimiento. Se decía que quería ver con sus propios ojos el tesoro del faraón. Entró en la tumba, observó las paredes cubiertas de jeroglíficos y las estatuas que custodiaban el ataúd. Apenas unos días después, enfermó de fiebre, una fiebre brutal, imparable. En menos de 24 horas estaba muerto. Los médicos nunca encontraron una causa clara. Solo dijeron que su cuerpo se apagó como si alguien le hubiera arrebatado la energía de golpe. Otro fue el príncipe Ali Kamel Fahmy, miembro de la realeza egipcia. Estaba presente en algunas excavaciones y acompañó a los investigadores. Pocos meses después, fue asesinado a tiros en un hotel de Londres. No fue una enfermedad ni un accidente, fue un crimen pasional. Pero muchos decían, no importa la forma, la maldición siempre encuentra la manera. Arthur Mace, un arqueólogo que ayudó a Carter desde el principio, también cayó. Comenzó a debilitarse sin razón. Su piel se volvió pálida, su respiración difícil, su cuerpo frágil. Los doctores lo internaron, pero no pudieron hacer nada. Murió lentamente, como si su fuerza vital se hubiera drenado día tras día. Algunos compañeros aseguraban que Arthur les decía en susurros, «Hay algo que me está consumiendo desde dentro».
algo que traje de la tumba. Richard Bethel, secretario personal de Carter, también murió en circunstancias macabras. Era joven y fuerte, apenas en sus 30. Una noche fue encontrado sin vida en su cama. La causa oficial: asfixia. No había señales de lucha, simplemente alguien o algo lo había estrangulado.